cuando esté hecho tortillas con el café. Morocho cuando esté hecho tortillas con el café. Cuando esté hecho tortillas con el café. Morocho cuando esté hecho tortillas con el café. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Supongo que a muchos de nosotros que somos ecuatorianos, desde luego, estamos muy encantados de compartir música ecuatoriana en estos programas que son muy de lo nuestro, muy de lo ecuatoriano. Mi nombre es Gabriel Caizahuano y estamos aquí nuevamente en el programa La Calentura No Está en las Sábanas, acompañado obviamente con nuestro compañero allá en Quito, Ecuador, Jofre Pérez Villarroel, en este día que son el martes 17 de agosto, que tenemos exactamente las 14 horas y 32 minutos. Habíamos quedado de hablar algunos temitas que la semana anterior no hablamos desde luego, y hoy estamos aquí para comentar cositas interesantes y desde luego de la participación directamente de Jofre, quien dentro del ámbito legal, del ámbito jurídico, es la persona más idónea para compartir estas opiniones, que desde luego algunas preguntas que también yo te haré, Jofre. Bienvenido, Jofre, encantadísimo. Buenas tardes, que todos los amigos, amigas de alguna manera estén bien, y a los que son nuestros seguidores obviamente y que se van a incorporar más seguidores de allá de Guayaquil y que estamos muy encantados de participar con ustedes, muchísimas gracias. Jofre, buenas tardes. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy afectuoso para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestro canal de YouTube, Punto Rojo Radio, de igual manera en nuestra página web, en nuestra app y en las diversas redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bienvenidos a La Calentura No Está en las Sábanas, una semana que a nivel global pues nos tiene en alerta, preocupados realmente lo que está sucediendo con Afganistán, el regreso de los talibanes al poder. Eso nos va a llevar a un año a finales de este año, un año terriblemente tenso a nivel mundial. Veamos cuál va a ser la estrategia que el secretario de Naciones Unidas, el secretario Guterres, pues vaya a implementar. Ya vemos las reacciones tibias de Joe Biden, que realmente es triste y lamentable ver esta situación, ¿no? Entonces, las reacciones también del expresidente Donald Trump al respecto de esta materia que se ha dado el día de ayer, ver cómo hermanos afganos caen al abismo de un avión por la desesperación de huir de su país. Eso va a generar una ola de migración muy fuerte. Entramos a una ola de violaciones de los derechos humanos, en especial de las mujeres de Afganistán, tanto de las mujeres, de las niñas. Hay un retroceso increíble que se va a dar en ese país, un país de más de 620,000 kilómetros cuadrados, en su mayoría es de una topografía muy agresta, rocosa, entonces donde hay muchas cuevas, muchos pasadizos en las montañas donde han vivido ocultos casi estos 20 años, y creo lo que ellos habían manifestado, ¿no? Cuando allá hace 20 años, por el 2001, entraban los americanos, que los americanos tienen el reloj, pero ellos tienen tiempo, y creo que hoy nos damos cuenta que justamente esa estrategia ha funcionado, ¿no? Ellos han tenido todo el tiempo
han tenido toda la paciencia, han trabajado muy fuertemente en la zona rural. Hoy por hoy, Kabul ha sido tomado por los talibanes, el expresidente ha salido diciendo que no quería un remanimiento de sangre y obviamente esto es una mala noticia para nivel global y los derechos universales, los derechos humanos, en especial, insisto, de las mujeres, está en riesgo y veamos cómo el concierto internacional también reacciona rápidamente para tratar de poner las bases para que entren a un sistema democrático de avanzada y no regresemos casi 2 siglos atrás, ¿no? Porque ustedes, y tú recordarás, Gabriel, que los talibanes cuando llegaron hace 20 años al poder, implementaron el Islam medieval. Entonces, donde no, ellos no aceptan la luz, ellos no aceptan que la mujer estudie, se pierden, se perdieron bastantísimos derechos, ¿no? Entonces, que las niñas no pueden salir de, de sus casas si no es en compañía de un hermano, del padre o del esposo. Entonces, son retrocesos increíbles lo que está pasando y el mundo tendría que pronunciarse fuertemente y tomar acciones radicales para poder controlar este tema que nunca se lo esperó y nunca se dieron cuenta y como dice Estados Unidos, eh, subestimaron la capacidad de los talibanes. Y eso va a generarnos, y eso puede ser a futuro una cosa terriblemente fuerte que tendríamos que vivir después de las caídas de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Toma en consideración que en mayo comenzaron a salir las fuerzas militares de los Estados Unidos, pero no evacuaron toda la tecnología, no evacuaron todo, no desmantelaron todas las unidades militares que están ahí. Entonces, hay información que hay mucho material sensible, hay mucha tecnología de punta que tuvieron los americanos en Afganistán. Y eso puede ser utilizado y revertirse en contra de los mismos americanos y de nosotros los occidentales. Por eso que el concierto internacional sí creo que tiene que actuar de una manera mucho más expedita, mucho más rápida, porque es vital y creo que va a ser del mismo tratamiento que el COVID-19. Y para darte la palabra, Gabriel, en este momento el Ministerio de Deportes acaba de pasarnos oficialmente el comunicado que el ecuatoriano Rodrigo Paz ha fallecido a la edad de 87 años, un ex dirigente deportivo, un empresario académico y político que el Ecuador tuvo, fue alcalde de Quito, 88-92, y fue candidato a la presidencia de la República del Ecuador en 1996. A través de Punto Rojo Radio Ecuador le hacemos llegar a toda la familia Paz y a toda esa familia de Liga Deportiva Universitaria y a toda la hinchada deportiva que realmente que descanse en paz, un gran dirigente, un hombre visionario, un hombre que perseveró en uno de sus metas, ¿no? Llegar a hacer que Liga sea el primer equipo y el primer campeón de Copa Libertadores de América hace más de 15 años. Entonces, tenemos esta penosa noticia, el deceso de Rodrigo Paz, y que descanse en paz. Gabriel. Así es, amigos y amigas, muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo desde la provincia del Guayas, encantadísimo. Es un gustazo saber que nuestra señal llega a diferentes lugares del mundo y en particular a nuestro país, Ecuador. Sabemos que el tema de deporte, que es un temita que tenemos que hablar el día de hoy, más cositas interesantes también, es un tema que no solamente tenemos que hablar del que está realizando la actividad, del que está jugando fútbol o del que está jugando tenis o el del nadador del que está jugando pádel o del basquetbolista o del voleibolista o del marchista o del atleta o de velocidad, los 100, 200 metros. Amigos, todo lo que es deporte, todo lo que es economía, todo lo que es justicia depende de todos los ecuatorianos.
todo lo que hablemos, ya sea de transporte, que hoy también, el día de ayer, entre ayer y el día de hoy, también han llegado unos acuerdos con el área de transportes del Ecuador, el presidente Lazo. Todas estas cosas, los ecuatorianos no somos conscientes, Jofre, no somos conscientes que la señora de la motera que está vendiendo el mote o está vendiendo las chuchucaras en la Tacunga o está vendiendo el yaguaslocro ahí en la Magdalena o está vendiendo el encebollado en la Marín, no, dice, no, yo me dedico a mi negocio y ya está. No, todo perjudica y beneficia al país, todo. Entonces, muchos ecuatorianos que he tenido la oportunidad de hacer una pequeña valoración, una pequeña investigación de qué es el comportamiento del ecuatoriano, acá más que todos los que están acá fuera de nuestro país. Me decían, Gabriel, es que, mira, a mí no me es indiferente, a mí no me interesa. Sí me duele, aquí viene esta interrogación, sí me duele que esto pase con nuestros deportistas, ya que no reciben las ayudas, no son bien canalizadas, no son bien coordinadas, organizadas, planificadas. Todo esto sí perjudica, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Y ahí viene esa parte que nosotros volvemos al pasado, cuando iniciamos el programa, La Calentura no está en las sábanas, por supuesto, por ti, Jofre. Esas iniciativas que tenemos nosotros, decir, oiga, ¿por qué no se lee la Constitución? Si es ecuatoriano o ecuatoriana dentro y fuera de nuestro país, ¿por qué no se lee la Constitución? Si es un deber cívico, si es un deber moral además, asumir una responsabilidad es conocerse, nosotros mismos conocernos como ecuatorianos, qué es lo que tenemos como país. Entonces, para decir, esto va a funcionar de esta manera y por qué funciona de esta otra manera. Entonces aquí hay un fallo. Diálogo político, delincuencia, corrupción, muchas cosas. Sobornos, coimas, todas esas cosas funcionan porque nosotros somos los ignorantes. Porque no nos preocupamos en saber cómo funciona la administración pública de nuestro país. Cómo se gestiona, cómo se administra todos los ámbitos políticos, los ámbitos públicos, los ámbitos privados. No conocemos, pues claro que nos va a dar igual porque ignoramos totalmente. La señora motera que está vendiendo los motes por ahí, con ajicito, que es rico, ¿verdad? Obviamente esto sí nos llama la atención, porque la señora nos va a decir, y nos dice desde luego, nos dice a nosotros, es que a mí no me interesa. Yo con tal de vender mis motecitos, no me interesa nada. ¿Y esto ustedes creen que está bien? Esto no está bien porque los ecuatorianos somos todos. El lustrabotas, el lustrazapatos, el de la carnicería, el panadero, el lechero, todos somos, el que reparte el gas, todo, el que le hace la limpieza, todos somos los ecuatorianos. El político, el asambleísta, el gobierno, todos somos los ecuatorianos. O sea, todo ese conjunto tenemos que valorarnos como tal. Si usted me dice, es que mire, yo me dedico a lo mío y yo no tengo tiempo ni siquiera para lo mío y me va a dedicar por el resto. Absurdo. Y eso viene el problema. Es un problema social que siempre vamos para atrás para analizar el programa de hace mucho tiempo atrás y decimos nuevamente, en todos los programas decimos, es un problema social. No es un problema económico, podríamos decir, como la semana pasada decía yo, no es un problema económico, es un fallo político. Es un fallo de tantos intelectuales que hay en nuestro país y que no son capaces de desarrollar un plan. Jofre. Sí, lamentablemente la sociedad tiene un comportamiento atípico y cae en extremismos. Vean, el extremismo de Afganistán con los talibanes es un gran ejemplo. Entonces, los extremismos llegan porque la gente, la colectividad, la mayoría de la gente coge esa actitud de que mi impostismo. Yo defiendo mi metro cuadrado y el resto, arréglese como se pueda, ¿no?
Entonces venimos a tener el individualismo. Entonces tú tienes hoy en la actualidad tú tienes a nivel global, no solo el Ecuador, este es un problema ya mundial. Estamos viviendo una etapa de deshumanización del ser humano. ¿Qué quiere decir la deshumanización? Cuando una persona dice, yo me preocupo por mí, a mí no me interesan las decisiones políticas, no me da de comer que esté XY de asambleísta, a mí no me interesa que el señor Pablo Celis sea, le digan PPL o no le digan PPL, a mí me resbala, ¿no? Yo con tal que tenga para comer y no más. Entonces, cuando una sociedad comienza a tener ese tipo de comportamiento, los pocos que entienden, revisan la constitución más grande y más larga que tiene la raza humana. Es la única constitución que tiene casi 600 artículos, hablando con los transitorios y las derogativas, ¿no es cierto? Esta constitución es nada más y nada menos que la bitácora de vida de un país. Entonces, si los ciudadanos no conocen su bitácora, no saben la ruta por donde tienes que ir, obviamente tenemos lo que ahora tenemos, ¿no? Tú tienes corrupción, crimen organizado, delincuencia común avesada. Ahora encontramos sicarios, le acaban de avaliar a un joven de 25 años que ha estado celebrando el primer año de vida de su hijito. Sí, ha entrado un sicario y da bala a 3 ciudadanos y después reparte bala como que fuera canguilo o que fueran petardos. ¿Y eso por qué sucede? Por el importismo, por la apatía de la sociedad. Cuando la sociedad se entra a fanatismos, como el fanatismo que tuvo hace 14, 15 años de este país, donde entra la revolución ciudadana y vemos ahora, estamos comenzando a cosechar esa etapa oscura del país, porque la gente se deja llevar de cuentos, porque las personas no transparentan, no contrastan la información y no se informan. Creo que en la reforma de educación superior que el día de hoy día el presidente Lazo le entrega a la presidenta Yori, recién está en la asamblea, esperemos que pase al CAL y que ya nos suban al portal de la Asamblea Nacional Legislativa. Tengo que entendido que hoy a las 8 de la noche lo suben, lo voy a revisar y esperemos que ahí, justamente ahí, en esa parte fundamental de esa reforma de la educación superior, se haga una reforma y que se implemente, que se dé la obligatoriedad que las universidades en el primer año hagan conocer la Constitución. Constitución del Ecuador número 20, realmente es la 21, pero en los análisis históricos dice que es la 20, pero bueno, la 20 es la única constitución, y creo que es la única constitución a nivel mundial, que después de haber pasado un referéndum en el gobierno y en la administración y en la presidencia de Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, y de Gabriela Rivadeneira Burbano, estos presidentes invirtieron una buena cantidad de dar a la sociedad, al pueblo ecuatoriano, la constitución de una forma gratuita. Hay de diversos tamaños, hay de tamaño bolsillo, hay de esta como 3/4, hay una de tipo 1/4 que es tipo cuaderno, hay en papel comercio, hay en el de registro oficial, salió en los medios de comunicación impresos, en el comercio, se hizo unos suplementos también, ¿sí? Se hizo unos suplementos también. Entonces, más o menos, es más, hay una constitución también en papel cuché que le hicieron en quichua y yo lo tengo. Entonces, no es ahorita la justificación, es que no sé dónde conseguir la constitución, no es así. Tú pones constitución del Ecuador 2008 y Bloom te arroja la constitución y te bajas el PDF. Entonces, si los ciudadanos no saben la normativa, si no saben sus derechos, ¿por qué exigen tantas obligaciones? Entonces, la obligación del Estado es darles todo
regalado. Y ahí viene lo que justo ayer me encontraba y te comento, un seguidor nuestro de Calentura no está en las sábanas, eh, con el ecuatoriano Raúl Morales, inmigrante retornado, él vivió muchos años en España, ahora vive acá en el Ecuador, tiene su hijito. Lamentablemente ayer nos encontramos, me reconoció, yo ni la había visto, me reconoció que nos pusimos a conversar. Un socio había fallecido de COVID hace un mes, estaba bien afectado. Me conversabas, ¿no? Y pero no, me dejaba ese pesimismo que tiene y decía, no, es que aquí no hay justicia, es que nadie cumple la ley, es que nadie hace nada. Entonces, siempre estamos esperando que otro haga algo, mientras que yo no quiero hacer nada, ¿no? Entonces, ahí viene la lógica, que cambien todo, cambien ustedes y después cambio yo. Y la lógica dice, cambio yo para cambiar a los demás. Entonces, ahí le decía, pero ¿cuáles son tus derechos? No es que la ley está ahí, es que sí, la ley está ahí, es que los jueces, el problema no es de los jueces, el problema es de la sociedad. Si la sociedad sabe las normas, si la sociedad sabe las leyes, si sabe que tiene sanciones, sí, entonces tú tienes que cumplirlas. Y si las incumples, se tienen que sancionar, pues. Pero no es excusa, y en el Código Civil dice claramente que el desconocimiento no te exime de culpa, pues. Entonces aquí no puedes decir, es que yo no soy analfabeto, no sé de leyes, entonces yo maté. No es así. Es nuestro deber y obligación conocer la normativa. Si tú tienes licencia de conducir, ¿no es cierto? Tú tienes tu licencia que te faculta conducir un carro liviano, si tienes Sportman o profesional, ¿no es cierto? La licencia que tú tengas. Pero te dice claramente la ley que hay artículos específicos del Código Penal Integral, sí, que te habla y te dice, por decirte ahorita así, contravenciones de tránsito de tercera clase. Aquí está en el artículo 388. Entonces, si yo tengo licencia de conducir, si voy a salir a conducir sabiendo que el auto se puede convertir en una arma letal si no soy responsable, entonces obviamente hago lo que me da la santísima gana, pues hermano. Entonces aquí te dice, serán sancionados con una multa equivalente al 40% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 7.5 puntos de tu licencia de conducir. Uno, la o el conductor que detenga o estacione vehículos en sitios o zonas que entrañen peligro, tales como zonas de seguridad o curvas. Pero justo vos en media curva encuentras a un chamingo parado porque le ha dado ganas de orinar. Señor, vaya a una bomba de gasolina, busque una recta, ponga las luces de stop y haga sus necesidades, si ya es tan urgente, ¿comprendes? Pero entonces el señor no ha leído la ley y causa un accidente. El día de ayer salgo del túnel de San Diego y paso, entro y a la recta que es ya el del Tejar. Un metropolitano, hermano, alza la mano y saca y me tira el cono y me cierra el carril y me hace botar a la derecha. Si no era porque tengo la precaución, como he estado afuera, yo conduzco todavía como americano mismo, bueno, paso más tiempo allá que acá. Tenía una distancia de carro a carro de casi 6 metros. Lo normal, la ley te dice aquí en el Ecuador, a 2 metros de carro a carro, ¿cierto? Pero yo manejo a 6 metros prácticamente. Y avanzo a meterle el freno. No iba rápido, iba máximo a 30. Entonces le digo, no sea asesino. Entonces, imagínate, un agente de tránsito casi produce que le atropella al muérgano, al chamingo le levante y le mande de cabeza atrás, y producir un choque múltiple, porque a esas horas que yo pasaba, 9:15 de la mañana, exactamente, veníamos un chiflón de carros hacia el norte de Quito. Yo iba a dirección sur-norte de Quito, iba al condado a una reunión que tenía de que asesor allá. Mira, entonces el desconocimiento de la ley hace cometer barbaridades y pones en riesgo a la sociedad. No tuvo razón de ser, no tenía sentido común ni lógica que el tipo alce la mano y me tire el cono. Y estando a 6 metros,
encima del tipo. Claro, como está con un uniforme endiosado. Pero ahí vemos que la autoridad es uno de los que incide en la violación de los derechos y violación de la ley. En la occidental, en la Jorge Piedra, no es Jorge Piedra, Flavio Alfaro, al final de San Carlos, en la occidental, ahí hay una curva pronunciada para seguir hacia el condado. Sale un agente de tránsito, verás, ponen unos conos de cada carril. Sale una señora de tránsito, alza la mano y le hace cruzar al peatón. Estando 10 metros más abajo, más al sur, el puente, el paso peatonal. Mira, entonces, estas barbaridades se cometen porque la gente llega a un cargo por llegar y la ciudadanía, porque estos chamingos también son ciudadanos, pues porque ahora por estar con el uniforme, mañana de salir franco. ¿Por qué sucede todo esto? Por el desconocimiento de la ley, por la falta de prolijidad, de responsabilidad social, de leer la normativa. Entonces, aquí te dice claramente, por ejemplo, hay otro artículo de tránsito que te dice que tú no puedes parquear y obstaculizar la entrada de parqueaderos públicos o privados, ¿sí? Pero la gente se coge y te parquea el carro donde se les da antojo gana. Y cuando se les sale y se les reclama, te insulta, te ofenden y te tratan de agredir o violentarte físicamente, tanto a ti como a tu vehículo. Mira, yo tengo la entrada y salida de mi residencia, tengo el edificio, todo mi centro de operaciones empresariales. Y justamente en mi calle se cierra, se termina la vía ancha y queda solo una de carril y medio. Oye, pero van casi a parquearse encima contra la pared de la casa de al frente. Entonces tienen una obsesión, tienen una paranoia, no sé qué les pasa, que tienen vagancia de caminar. Entonces a mí me toca hacer malabares para salir, hermano, porque los carros suben y bajan rápido. Entonces toca ser muy bueno en el volante para poder entrar al domicilio. Y dice claramente que aquí te reducen 10 puntos de tu licencia, un salario básico de multa y el carro tiene que ser detenido, tiene que ser llevado a los ganchones de la Agencia Metropolitana de Transporte. Sí, pero aquí la autoridad dice, no es que ya va a salir, es que ya va a ir. Mira, ahorita a la vuelta de mi residencia está un vacunatorio. Aquí están justamente a 2 cuadras vacunando. Entonces vienen y parquean como les da la gana. El otro día me tumbaron, casi me tumban la puerta porque quiere darse la vuelta en vez de bajarse a la esquina o darse retro, 30 metros, en una cancha de esas características que tiene ahí un poste que ya está hasta torcido, que ya se va a caer de tanto golpe. El tipo, por darse la vuelta, casi me tumba el garaje. Se le reclamó, casi me mata. Entonces, ¿por qué? Porque no conocen la ley. Justamente el Ecuador está convirtiéndose en un país sin Dios ni ley, justamente por la irresponsabilidad de la sociedad, porque todo el mundo solo busca su metro cuadrado, defiende su metro cuadrado y allá lo que les pase. El Ecuador ahorita tiene una crisis económica terrible. El desempleo es impresionante. Mira lo que pasó en Guayaquil ayer por desalojar a un grupo de comerciantes en el centro, en el casco colonial de Guayaquil. Agresiones de mujeres contra las autoridades. Puede faltar un poco más de prolijidad, ¿no? Ahí hay unas cosas que no son entendibles. Primero, yo te digo, como es miembro de la Unidad Ejecutora del Comercio Popular en la administración de Moncayo hace 21 años, nosotros cuando nos hicimos cargo de la Unidad Ejecutora del Comercio Popular, primero fuimos a hacer un censo. Tenemos que saber quiénes son, cuántos son, cómo están, dónde están, quién lidera a quién para ver con quién converso primero. No entrar a decirles se van, se van, se van. Entonces ahí supimos que había 123 asociaciones, 6.518 comerciantes, que había 3 grupos bien fuertes identificados. Uno lideraba a la señora Teresa Vega, el otro lideraba a Cecilia Quispe, y el otro lideraba el señor Cuenca. Sí, y otros 2 pequeños, que era el señor Landazuri con el señor Angelito Paula y el señor Betancourt, que eran de Lipiales Mires. Entonces, ya sabíamos de esto. Entonces, ¿qué hicimos primero?
ir a conversar primero, uno por uno, con estas 5 grandes cabezas. Por ejemplo, la señora Vega manejaba casi unas 40 asociaciones, Cecilia Quispe manejaba como 27, y así sucesivamente. Entonces, hablamos con las cabezas y de ahí fuimos hablando con cada asociación, con los directorios, y después llegamos a todos los socios. Eso se hace por sentido común. Y ahí están los centros comerciales populares BBB que se hicieron hace 21 años. No hubo derramamiento de sangres. Eso se hizo con un crédito de la UNESCO para salvar el patrimonio cultural que había sido ya designada la ciudad de Quito, la primera en el mundo, como patrimonio de la humanidad. Mira, entonces hicimos un proceso, hicimos una hoja de ruta, hicimos una línea de acción y tomamos decisiones en base del conocimiento, no de la improvisación. Nos tocó leernos ordenanzas metropolitanas en ese entonces, ahí había los 3 libros del Código Municipal, tocó leerse lo que más teníamos que leernos para tener el marco jurídico legal, tener una estrategia para llegar a un objetivo, y lo hicimos, pero lo hicimos en base del conocimiento. La sociedad tiene que hacer lo mismo, la sociedad tiene que coger, y en vez de estar viendo violencia psicológica, generacional, de género, en los medios de comunicación de las parrillas televisivas como Ecuavisa, Teleamazonas, Gamavisión, TC, Canal 1, sí, Oro Mar, el mismo canal de la Asamblea. Entonces, media horita. Recordarán el 20 de diciembre del 2020, hicimos el primer programa de La Calentura, no está en las sábanas. Y ahí les decíamos que tenemos que hacer compromisos. Y el compromiso era que solo leer una hojita de la Constitución. Si usted tiene como la Constitución de Gabriel Caizaguano, que es más chiquita que la mía, vean, la hojita ya se hizo casi de leerse en 2 minutos. Ya. Pues la mía es más grandecita, entonces yo sí ya me leo. Entonces, y tener así, si ven ustedes los separadores de los artículos fundamentales de la Constitución. Sí. Entonces, vean, aquí están mis separadores. Si ustedes ven, creo que como 8 o 10, que son los fundamentales, mire, que son las claves, ¿no? Eso, así la pollita, Gabriel, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice el artículo 6? Dice, todos los ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos, gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. Aquí te dice, artículo 6 de la Constitución. Entonces, y ustedes tener así los artículos más fundamentales, ¿no? Entonces, aquí dice el artículo 10, los principios de aplicación de los derechos. Capítulo 3. Aquí está. Entonces, si ustedes hacen estos separadores, les va a ayudar a identificar claramente de acuerdo a su radio de acción, ¿sí? Entonces, si usted es dirigente local, provincial o nacional, como llegué a ser este servidor, la hoja de ruta del ciudadano les doy, para que no se lean todo y se vayan a marear, no, es este. Aquí. Solo lean el capítulo 6, Derechos de Libertad, artículo 66. Ese es fundamental y ustedes van a ver ahí que hay uno hasta subrayado. ¿Por qué está subrayado? Porque ese es fundamental, porque habla el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Y ustedes también acá van a ver que yo tengo en la siguiente página del mismo artículo, numeral 18, vean, ahí está. Del artículo 66, ¿de qué habla? El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Esto es fundamental porque ahí partimos de la base fundamental de una sociedad que tiene que ser el respeto. Cuando usted respeta, tiene reciprocidad y usted está demostrando que es responsable. Entonces son las 3 R's que se manejan en el primer mundo: respeto, reciprocidad y responsabilidad. Si no tenemos eso, no tenemos nada, porque cuando hablamos de respeto, una persona cuando respeta es una persona honesta, cuando respeta es una persona leal, cuando respeta es consecuente con las personas y con lo que dice y lo que hace. Es fundamental que la ciudadanía aprenda los artículos.
y fundamentalmente el artículo 66, capítulo sexto, derechos de libertad, que eso le puede salvar a usted en cualquier conflicto. Sí. Si usted lee el Código Penal Integral, igualmente, como le digo, de infracciones, pero también ahí encuentra un artículo que le dicen que usted sí puede grabar las actuaciones de los funcionarios públicos. Sí. No es que no, es que no me puede grabar. ¿Qué pasa, señor? Está medio perdido usted. La ley sí me faculta. Código Penal Integral, artículo 471. Registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción. Entonces, una infracción de tránsito, usted le puede grabar. Y usted cuando presenta y se presenta a la audiencia, presenta, entrega el aparato para que sea explotado y que verifiquen la idoneidad, que no ha sido editado, que no ha sido cortado, que no ha sido alterado. Y esa es una prueba que puede, una prueba de defensa suya, si es que tiene la razón, obviamente. Entonces eso se llama prueba de descargo. Pero la gente utiliza las cosas a la bizantina, ¿no? A la de Dios. Como yo diga o crea, hago las cosas y no funciona así el mundo. La ley está para cumplirse. Pero como le decía ayer a este seguidor, al señor Morales, que tuve el gusto de conocerle y que me llamó por mi nombre, me dijo, don Joffre, ¿cómo está? ¿Cómo está? Entonces ya nos identificamos. Le recomendaba ayer, estudie sus derechos, pero también estudie sus obligaciones, porque esto es de dos bandas, esto es de ida y vuelta. Aquí en el Ecuador el fin de semana fue increíble en el sector de donde yo resido, que los patrulleros toda la noche no dejaron dormir prácticamente porque eran con las rotulantes, el uno apagaba el equipo de sonido, el otro prendía al otro lado y siga la borrachera. Pero llegamos a lunes, martes y todo el mundo llora que el hijo está que se muere del COVID y que no hay cama UCI y que no le pueden poner oxígeno, señores. Si no, no hacemos nuestra parte, si nosotros no hacemos lo que la ley prevé, ¿por qué le exigimos al Estado tanto que nos dé? Si nosotros no estamos dando nada a cambio. Todos los países tienen normativa. España tiene una normativa fuerte. Tomen en cuenta que el Código Penal y el Código Civil ecuatoriano, español, es en base al Código Penal y Civil francés, inglés, de más de 135 años. Recién nosotros cambiamos el Código Penal, pero un Código Penal que era bueno, que decían que era malo, obsoleto, que ha pasado más de un siglo, ¿no es cierto? Que fue creado allá en Europa bajo otra realidad a inicios del siglo XX, a finales del siglo XIX. Bueno, hicieron el ERE, ¿no? Mauro Andino hizo el Código Penal Integral, el COIP, aquí está. Esto es prodelincuencia, pero nos guste o no nos guste, a los que tenemos el derecho, nos toca aplicar y nos toca cumplir estas leyes hasta que haya una reforma coherente y prudente, ¿no? Pero mientras estemos en este mundo terrenal, tenemos que cumplir las leyes, sean buenas o sean malas, para algo mismo han de funcionar. Y creo que la funcionalidad de esas leyes es de acuerdo a la conciencia social que tienes, al grado de responsabilidad que tienes y al grado de resiliencia que tú tienes con tu familia y tu sociedad. Entonces es triste ver cómo nuestro país se desmorona y es triste llegar a ver lo que está pasando ahorita con los talibanes en Afganistán. Posiblemente cuando entremos a un fanatismo y a una línea tan dura como esta gente, nos demos cuenta que la libertad que tenemos la hemos desperdiciado porque somos egoístas. El planeta se está calentando. 1.1 temperatura a nivel global, que está ya generándonos graves problemas. Inundaciones en Alemania, incendios terribles en Grecia, en Turquía vemos en Estados Unidos, que es de un pirómano, no señores. Las cosas no nos gusta decir como son. Esto es un problema del calentamiento global. El calentamiento global no es un chiste, pero es una realidad. Y creo que la sociedad tiene que comenzar a hacer conciencia y ser un poco más
consecuente con las situaciones y no nos justifiquemos en cosas ambiguas que no hay acceso a la información. Hoy con el Internet, en fracciones de segundos, vea, con dar 2 clics ya estamos interconectados Ecuador con España en tiempo de real. Allá son exactamente las 9 de la noche, 10 minutos, mientras que acá es las 3:10, 15 horas, 10 minutos. Miren, entonces ha avanzado el mundo está yendo tan rápido que nosotros nos estamos quedando y somos la piedra de tropiezo del planeta. Creo que muchas veces la raza humana tendría que desaparecer, porque todo lo que topamos destruimos. Todo lo que queremos hacer es solo dañar y dañar, mientras otras especies tratan de vivir y desarrollarse y de evolucionar paulatinamente dentro de una lógica tan hostil que hemos hecho como usuarios de este planeta. Gabriel. Mi estimado Joffre, la verdad que muchos ecuatorianos y desde luego unos amiguitos que tenemos allí en las redes sociales nos están mirando y nos dirán, es que nos están haciendo pedazos. No estamos haciendo pedazos a vuestro orgullo, a vuestra idiosincrasia. A eso sí. Son amigos que les conozco y me conocen que quién soy yo, pues no, obviamente. Y quiero agradecerles, de hecho quiero agradecerles porque saben que existimos, que Punto Rojo Radio no es únicamente para poner música y para poner fiestas, cosas de por ahí. Quiero comentarles también que, y siempre le hemos hablado, muchas gracias, y siempre le hemos hablado que este librito tan pequeñito que es muy fácil, que lo tengo ya algunos años, y lo tengo y lo voy llevando en mi mochila cuando voy a trabajar y como se utiliza transporte público, pues necesito algo y lo leo. Y de tanto leer, pues le va quedando esto. Y eso es lo que hicimos en los primeros programas, hacer una propuesta de responsabilidad social como ciudadano. Usted muchas de las veces que no se empadrona para no ir a sufragar cuando vienen las elecciones y dice, es que no me interesa, yo ya pago mi multa, mi sanción y ya está, yo ya me olvido de tanta tontería. Es que realmente la política es una tontería, pero la política bien hecha es lo que nosotros estamos hablando aquí. Las políticas se tienen que construir, las políticas se tienen que debatir, las políticas se tienen que planificar, se tienen que estudiar, se tienen que analizar, se tienen que investigar. Todo ese tipo de políticas hace que una sociedad moderna, basadas en el diálogo, en el crecimiento, en la evolución, progrese. O sea, la sociedad, en este caso, un país. Cuando hablamos de la Unión Europea, estamos hablando de un sistema que ya tiene una infraestructura, que un sistema está hecho, y cuando vinieron los ecuatorianos, incluido el que habla, pues todo ya estaba hecho y fue fácil saber que aquí hay, dentro de lo que cabe, hay justicia. Dentro de lo que cabe hay derechos, en el cual usted ejerce más derechos que en el Ecuador. Por eso muchos españoles dicen, hasta el día de hoy, que los extranjeros tienen muchas atribuciones comparado con el mismo español. Es porque el sistema está para custodiar, para valorar, para darle a la apertura al inmigrante que viene de fuera sin saber ni leer, escribir, es metafóricamente, porque usted sabe, pero tiene que venir a integrar en un país que no es su casa. Y aquí sí nos sentimos sabios, aquí sí nos sentimos, Joffres, que es la verdad. Y nuestros amigos que nos están observando, muchas gracias por estar ahí. Y Pablo, un saludo especial. Allá en Ciudad Lineal, ¿verdad? Allá en Ciudad Lineal, sí, por supuesto. Algún rato te iré a visitar. Encantado el encebollado que preparó tu esposa allá es hace 3 años, creo. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, sí nos sentimos ofendidos, porque hay muchos ecuatorianos que
que, que menospreciamos a nuestro país. Y aquí viene el problema de la educación. Aquí viene el problema de la involucración propia de uno. No necesariamente que el gobierno nos tiene que obligar. No, el ecuatoriano, ecuatoriana tiene que sentirse obligado por un deber cívico, por un deber moral, social, por querer saber qué es el Ecuador. Porque muchas personas como Joffre, yo y otras más personas que hay en el mundo, ecuatorianos que van y hacen quedar bien en nuestro país, pues sí orgullosos, en este caso los deportistas, en este caso Richard Carapaz, en este caso Rolando Vera, en este caso Jefferson Pérez, y más artistas, perdón, y más atletas, no artistas, artistas vienen a las borracheras acá, no vienen a ni siquiera a dar un concierto a españoles, sino conciertos a los mismos yamingos, como tú dices, yo me encanta ese nombre. Eh, entonces, todas estas cosas es muy bonito de hablar, pero para hablar de todo esto, como les decía, todas estas cosas pasa por la política. Por política, la palabra pequeñita, política. Unas políticas en economía, unas políticas en comunicación, unas políticas en justicia para la delincuencia, en políticas para las Fuerzas Armadas, servicio público, servicio privado, políticas en el deporte. Todo funciona a través de la política. Y si usted no quiere saber de política es porque no está siendo un buen ciudadano. Entonces, siempre se va a quejar en decir, es que el Ecuador está la miércoles, el Ecuador se va al carajo, el Ecuador así, pero ¿usted qué hace? Si simplemente se está lamentando, como en este caso, los señores choferes de nuestro país, Ecuador, propuestas. Ahora es el momento de sumar, o sea, ellos quieren ayudas con el tema del combustible. ¿La educación qué? Que es parte pilar de la economía y la educación son partes fundamentales de un país. ¿Qué hacemos con ello? Las ayudas a las personas que realmente necesitan. Por cierto, muchos saludos allá en Guayaquil a Yasmín Vera. Un saludo muy especial. Personas que intentan salir, pese a la situación económica de nuestro país, personas que intentan salir y quieren y desde luego sueñan con ponerse un local, sueñan con ser emprendedores. Y eso es lo que hay que motivar. Que algunas personas y muchas personas y miles de personas no tienen ni siquiera preparación universitaria, pero tienen ese ánimo, ese valor, esa voluntad de ser emprendedores. Eso hay que felicitar. Para eso no ayuda el gobierno. Pues para eso estamos los amigos, los panas de las borracheras para poder ayudar en estas cosas que sí valen la pena. Joffre, cuando hablamos de la Constitución, Joffre, te digo para que tú me digas estoy mal o estoy bien, pero cuando hablamos de la Constitución, para todos nuestros hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestro país, cuando hablamos de la Constitución, estamos hablando del Padre Nuestro del país. Metafóricamente. No vamos a comparar con la Biblia, pero sí podríamos comparar con algo como la Biblia, porque la Biblia también es un documento como esto, es un libro como esto. Ahora, el sentido que uno le da a la Biblia es un concepto muy diferente que cada persona lo da. Y esto es casi lo mismo. De aquí salen todas las leyes de nuestro país. Desde aquí. Y dentro de ello sale la ley del deporte. Y si entramos en materia, Joffre. Sí, claro, la Constitución es un símil, acuerdos separados, pero tienen que así la misma funcionalidad que la Biblia, ¿no? ¿La Biblia qué tiene? Tiene los 10 mandamientos, los mandamientos capitales, ¿no es cierto? Tiene los libros de Job, Isaías, Apocalipsis, ¿no es cierto?
en donde te van dando a través de parábolas, salmos, proverbios, ¿no es cierto? A través de parábolas te van diciendo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, ¿no? Y te va dando más o menos una línea de conducta que tienes que tener en tu vida como cristiano. Yo justamente estuve con el padre Francisco, que es el párroco de San Sebastián del Santuario del Señor de la Justicia, aquí en La Loja, en Quito, en la calle Loja. Realmente es impresionante la preocupación que se tiene, que la gente se ha deshumanizado, ¿no? Va a misa, pero sentado ahí no sabemos dónde está. Entonces, es porque hemos perdido esa espiritualidad también. ¿Es por qué? Porque desconocemos el contenido de la Biblia. Desconocemos los mandamientos, dice, no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿no es cierto? Esos son bases que te da como ser humano para que aprendas a convivir en sociedad, pues. Entonces, no desearás la mujer de tu prójimo, significa no solo a la mujer de tu hermano, sino a todas, ¿no? Entonces, si va a tu casa, no va a ir a enamorar a tu mujer, pues. Pero como desconoce la ley, obviamente que el salvaje va a querer utilizar cualquier momento para hacer alguna de estas barbaridades. Entonces, la Biblia, la Constitución, justamente eso es una línea, te da una línea de conducta, te da una proyección y te dice, esto es más o menos lo bueno que puedes hacer. Y en base de esto puedes crecer como ser humano y llegar a tener una sociedad próspera. ¿Comprende? Entonces, el desconocimiento no omite de sanción, insisto. Si tú no eres católico, no eres mormón, no eres testigo de Jehová, no eres musulmán, no eres islamita, no eres budista, hermano, estamos perdidos, porque esa gente se autodeclara que son ateos, pero al final del día siempre creen en algo. Y ese algo es una política. Cuando tú tienes en tu casa, ganas 4.000 euros y dices, vamos a pagar del piso la letra 600 euros, vamos a pagar tanto de tanto de tanto. Eso es una política económica que tú implementas en tu hogar. Si tú tienes tus hijos, no creo que le digas a tu hija, bueno, verás cuando te dé la gana. Entonces la señorita se desaparece 8 o 10 días y viene y te llama que está intoxicada en un hospital de Barcelona porque se ha metido hachís o cocaína, o qué sé yo, pues hermano. Entonces ahí no te vas a, ahí la gente que hace, pues se pone a llorar. ¿Y eso por qué sucede? Porque no le pudiste poner normas, no implementaste políticas en tu hogar, pues. Aquí a las 8 de la tarde se cena. Así que vendrán, o si no, van a ver lo que pasa. Entonces, todo el mundo acude a la casa, pues. Si tú dices el trago es malo, no vas a llegar pues primero borracho. Pues. No fumes y vos fumas 4 cigarrillos pata con pata. Entonces, para eso son las políticas. Aquí no hay políticos, ¿entiendes? El primer político de la raza humana, que tenemos biografía y tenemos literatura científica, es nada más y nada menos que Jesucristo. Él es el primer político que existió en la faz del universo, que hizo una política social global. Así que no vengan a decirme que no son políticos. Todos somos políticos, políticos familiares, políticos de hogar y políticos sociales, los que hacemos política ya hacia nivel general de una colectividad, llámese ciudad, provincia, nación. Sí. Y en organismos internacionales, como en el caso del Comité Olímpico Internacional. Entramos en materia. El Comité Olímpico Internacional, nada más y nada menos que nace el 23 de junio de 1894, a través de una propuesta de un varón, en donde retoma los Juegos Olímpicos de Grecia. ¿Sí? Es así que en 1894, a raíz de lo que se crea el Comité Olímpico, el cual tiene una estructura, tiene un hoy por hoy esa estructura ha crecido, ¿no? Pero en ese entonces nacieron con menos países, con menos miembros, más o menos como alrededor de unos 60, ¿sí? Entonces, en donde ellos tienen
un presidente, 10 miembros, comenzaron. Ellos son los que organizan los Juegos Olímpicos a nivel mundial cada 2 años realmente, ¿no? Porque hay los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno. Los Juegos Olímpicos de invierno no tienen tanta concurrencia como los de verano, ¿sí? Pero cada 2 años se ejecutan y se ha venido realizando todos estos, más de un siglo, estos Juegos Olímpicos. Entonces, implementado y tiene sus políticas de acción y también tienen organismos de control que tiene el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional se encuentra su casa matriz asentada en La Guaina, que es en Suiza, ¿sí? El gobierno suizo les audita, les fiscaliza y les monitorea permanentemente al Comité Olímpico Internacional. No es que ellos cogen la plata y hacen lo que se les ocurre. No es así. Es así que los primeros Juegos Olímpicos modernos que se llaman, se los hace en 1896 en Atenas. Ahí renacen y nacen los Juegos Olímpicos modernos que hasta hoy en la actualidad lo venimos manteniendo. El Comité Olímpico Internacional y los Juegos Olímpicos también, miren, la paradoja de la vida, que la gente dice que es apolítico, pero no es así. Los Juegos Olímpicos también es un escenario político a nivel mundial y global, que también ha tenido percances muy fuertes. Recordarán a mediados del siglo XX, en los años 70, que en las Olimpiadas de Múnich fueron asaltados por terroristas y murieron 77 deportistas. Por los años 80 también tuvieron un atentado de bomba y murieron 2 deportistas. Tomen en cuenta que en ese escenario deportivo siempre la política ha influenciado. En 1980, Jimmy Carter, presidente de ese entonces de Estados Unidos, como se realizaban los Juegos Olímpicos en Rusia, sabotea los Juegos Olímpicos y no asiste la delegación deportiva de los Estados Unidos a esa cita olímpica, y con la presión de los aliados de Estados Unidos no acuden 60 países. Pero igual se fueron adelante. Después hubo la vendetta, ¿sí? Todos estos Juegos Olímpicos se hace a través de una política económica global. Entonces, para lo cual los Juegos Olímpicos, con su estructura, tienen el Comité Olímpico Internacional, tienen los comités regionales y tienen los que hacen los seguimientos a los comités nacionales. Llámese Comité Olímpico Ecuatoriano, Comité Olímpico Venezolano, Argentino y ta. Hoy por hoy tenemos 105 miembros, tenemos 32 miembros de honor, un miembro honorífico y un presidente. En la actualidad, esa es la estructura grande de lo que es el COI. Y la política siempre ha incidido, vean señores, hasta en el mismo deporte. Gabriel, ¿tú sabes en qué año se incorporan las mujeres al Comité Olímpico, a la estructura, al directorio general del Comité Olímpico Internacional? Ahora mismo no. Es increíble, vean, cómo la política fue tan fuerte y geopolíticamente hasta los años 80 el poder superior era siempre del hombre. En 1984 recién se incorporan y permiten que 2 mujeres ingresen al Comité Olímpico Internacional. 2 mujeres, 1984. Ahí ingresan recién. Hoy por hoy se tiene a 24 mujeres que están dentro del manejo de la estructura del COE internacional. Tenemos 4 mujeres con cargo honorífico
Sí, es honorífico, significa que ya las dos primeras que todavía viven, mientras vivan, van a ser parte del COE, ¿no es cierto? Como consejeros, son un consejo de consulta más rápido que tienen los manes, entonces donde van planificando los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Entonces, todos estos 105 miembros, para elegir un directorio, lo hacen en voto secreto. Y la presidencia es para 8 años, con una reelección de 4. Hasta ahí llegas la tabla y te vas. Es así que gracias a esas reformas que ha ido ampliándose la democracia, digamos, en el Comité Olímpico Internacional, ha hecho que el COE se mantenga, ¿no? Y es increíble que el COE en casi 135 años, estamos hablando casi de 135 años, ha tenido, 132 años exactamente, ha tenido solo 11 presidentes. Entonces, vean la política tan rígida y tan exacta que tienen este Comité Olímpico, que no ha sido como en el Ecuador, que en 10 años tuvimos casi 10 presidentes, porque era deporte nacional votar presidentes, creyendo que eso solucionaba el mundo. Y ahí están las consecuencias, que el Ecuador está más atrasado de muchos países de Latinoamérica, porque no es el problema de las personas que están liderando estas organizaciones, es las políticas y los programas y la gente que van construyendo eso. Entonces tienen deportistas que hacen un juramento y que trabajan fuertemente por eso. Ahora bien, toda esta estructura necesita también una política financiera, porque alguien tiene que poner el guiso, el dinero, el kushki, la marmaja, como quieran decirle. Entonces, los Juegos Olímpicos del 2020 más uno, que se realizó en Japón, en Tokio, costó nada más y nada menos que 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares. Pero para eso tienen esta política financiera de fondeo de los Juegos Olímpicos. Ellos han designado y han distribuido en 4 rubros. Sí. El 45% es para patrocinadores. Los patrocinadores solo son 14. No es que aquí son 50, sí, no, aquí solo hay 14. Quien pone el 45% de estos 22.000 millones de dólares. Y esos patrocinadores tienen que cumplir ciertas características y cumplir ciertos perfiles que pide el COE internacional. Una de esas grandes firmas, les voy a dar solo 4 firmas enormes que fondean esto, es nada más y nada menos que Samsung, Coca-Cola, Toyota, Visa, entre otros. PIS también es otro también que es grandota. Sí. Estas grandes multinacionales son las que ponen, patrocinan, porque ahí están sus rótulos, ¿no es cierto? Por eso tú ves, vas a la carrera de Richie Carapaz y veías que había unos banners enormes, casi de 30 kilómetros, que decía Toyota, ¿no es cierto? Esos son los que ponen el billete. El 47%, el segundo rubro, el 47% son los derechos de transmisión. Si nosotros como Punto Rojo Radio hubiésemos querido transmitir esos juegos, hubiésemos tenido que ir a poner un buen billetazo, ¿no? Estamos hablando de 1.800, 700 millones de dólares. ¿A raíz de dónde nace este segundo rubro? En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, sí, al sabotaje que se armaron, no había quien patrocine. Es la primera vez y la única vez en la historia del mundo que la empresa privada, una empresa privada, les llama al COI internacional, les dice: señores, nosotros queremos organizar los Juegos Olímpicos, nosotros vamos a poner todo el billete, no se preocupen, denos a nosotros los derechos de transmisión, nosotros ponemos la plata. Como no tenían más auspiciantes, no tenían patrocinadores, ¿qué les tocó decir? Aceptamos. Y nos vamos a los Juegos Olímpicos de 1986 en Los Ángeles. Y son los primeros que se hace con inversión privada. Entonces, desde ahí comenzaron a armar bien las cuestiones, y los derechos de transmisión son ahora el 47% que se los vende. El 5% son las entradas en sí, a per se, a los Juegos Olímpicos. Entonces, tú vas a un estadio a ver la carrera de 400
de postas, ¿no es cierto? Pagas un ticket, entonces eso solo es el 5%. Y el 3% es el otorgamiento de licencias. El otorgamiento de licencias es que tú mañana vas y dices, sabe que nosotros como Punto Rojo Radio queremos hacer unos souvenirs, nos vamos a hacer unas chopas, unas gorras, no sé, con la frente tapada, no sé. Entonces, pero queremos poner el logo de ustedes. Entonces, ese licenciamiento cuesta, el rubro total de 22.000 millones de dólares sería el 5%, el 3%. Estamos hablando de, rápido compañeros, la matemática, 66 millones de dólares. El que tenga plata, asómese ahí para comprar el 3% de otorgamiento de licencias. Hay que multiplicar cuando eres empresario, rapidito, que es cómo sacas los porcentajes. Entonces, así se fondea las Olimpiadas. Las nuevas Olimpiadas que se avecinan 2024 van a ser financiadas y fondeadas de otra forma en virtud de la pandemia y los tropiezos que han tenido. Las ciudades, dentro de los patrocinadores, está la ciudad o el país anfitrión. Por eso Japón, en esta pandemia, tiene que, hizo una inversión enorme, enorme. El estadio de Japón costó 2.100 millones de dólares. El proyecto original de una arquitecta, Kiyosaki Niseke, esa era de 3.000 millones de dólares. Por el alto costo, tocó darle a la señora, decirle gracias por participar, pero no hay tanta plata. Vamos a hacer más o menos así. Salió en 2.100 millones. El déficit de pérdida que tiene Japón es de 16.000 millones de dólares. A eso le ha costado a Japón. Entonces, viendo esta situación, justamente el presidente del COE tiene dos modalidades para tratar los asuntos organizativos, que son las sesiones que se realizan cada 3 meses, sí, son 4 al año que se realiza con todos los miembros del directorio. Estamos hablando del presidente, los 10 miembros, las 4 miembros honoríficos y un presidente a honor en que tiene el COE. Y se reunieron y dijeron, ¿saben qué? Así no vamos a poder hacer. Antes, el COE implementaba las políticas de cómo tienes que tú tener la infraestructura. Era al tamaño de ellos, a la decisión de ellos. En Francia van a hacer el primer pilotaje que los Juegos Olímpicos se van a hacer de acuerdo a los insumos que tiene el país. Entonces, Francia tiene buenos estadios por el Paris Saint-Germain, ¿no es cierto? Tiene ahí una infraestructura impresionantemente grande que esa la van a adecuar a parámetros internacionales para poder hacer los Juegos Olímpicos 2024 en Francia. En virtud de la pandemia, en virtud que el mundo ha quebrado, el mundo tiene un problema económico impresionante, por eso la política financiera global a través del Fondo Monetario Internacional ha inyectado 650.000 millones de dólares a todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Al Ecuador le corresponde 1.000 millones, ¿sí? Para que se ayuden y reactiven la economía de sus países. Así funciona el mundo, así funciona el Comité Olímpico Internacional. Los miembros son las asociaciones, las federaciones que tienen que pasar procedimientos y procesos rigurosos. Ahora bien, como vemos esta cantidad que tenemos de 22.000 millones de dólares, los 16.000 millones de dólares que tiene que pagar Japón, de esos se saca 840 millones de dólares para gastos administrativos y de organización de los nuevos Juegos Olímpicos que se nos avecina, que son en 2 años de los de invierno. Sí, de todo lo que se recupera, asimismo se fondea para Francia. Ya, se estima más o menos en 18.000 millones de dólares que va a costar los nuevos Juegos Olímpicos 2024 Francia. Y de esos dineros que ellos cogen, de esos 840 millones de dólares que cogen, también les dan una ayuda económica a todos los miembros. No he podido encontrar, porque realmente esa información es un poco sensible, no sé por qué, pero no se ha podido encontrar ni siquiera en la misma página web, ni en el último informe económico que presenta el Comité Olímpico Internacional, cuál es la fórmula para entregar a cada federación.
No sé si es por número de disciplinas deportivas, no sé si es por número de atletas que intervienen en el último Juego Olímpico, no sé si toman en cuenta cuántas medallas de oro ha conseguido cada nación, no sé sinceramente cuál es el cálculo y cuál es el monto que percibe cada federación. En el caso ecuatoriano, estoy haciendo una investigación, no han contestado esa información tampoco el Ministerio del Deporte. Bueno, es decir, que el Ministerio de Deporte no tiene competencia al tema, más bien el Ministerio de Deporte a través del gobierno nacional hizo un aporte de $500,000 para estos Juegos Olímpicos. Van a entregarles un premio al señor Carapaz de $100,000, a Niemes le van a dar a sí mismo $100,000, a las medallas de plata creo que les toca 50,000, y a las personas que tienen el diploma les van a, como a Salazar, creo que les van a entregar como 30,000 o 20,000, ¿sí? Han recibido más premios y ayudas del sector privado en el Ecuador, sinceramente. No sé cómo funciona en otros países porque esa información sí está un poco complicada encontrar para poder analizarla y poderla entender, ¿no? Pero haciendo cálculos, llamamos eso abuelo de un pájaro, ¿no? Si solo son $400,000,000 de los 880, 400 millones, dividan para 105 miembros del Comité Olímpico Internacional. Es una buena cantidad que cogen. Estamos hablando, pongámosle, por la media, pongámosle 40 millones, pongámosle que el Ecuador coja $35,000,000. La pregunta del $1,000,000 es, ¿cuánto coge del COE internacional? ¿Y en qué le utiliza el COE ecuatoriano? Entonces ahí podríamos ya ir detallando y poder ir haciendo más aportes, ¿no es cierto?, en base del conocimiento de algo concreto y ver cuál es el plan de trabajo a 12 años, porque el Comité Olímpico Internacional nunca trabaja para las siguientes Olimpiadas. Estos manes ya tienen en agenda armados hasta las Olimpiadas del 2032. Así de planificado es esto, porque no es cosa fácil, porque saben muy bien, el deporte olímpico es un deporte de competitividad, es un deporte de mejoramiento social, es un evento que aglutina al mundo, ¿sí? Entonces, la labor que tienen que hacer el Comité Olímpico es titánica. Entonces, la información es importante que encontrarla, ¿no? No le he podido encontrar sinceramente. Espero que tú, Gabriela, allá en España puedas conseguir información del Comité Olímpico Español. Ellos tienen un poquito mejor ordenadas las cosas y creo que tienen un poquito más de, de facilidad de exteriorizar, de transparentar información para poder entender cómo se mueve esa federación y hacerle un cálculo, tomando en cuenta cuántos deportistas intervinieron en estas Olimpiadas, cuántas medallas tuvieron, y llegar a encontrar de pronto la fórmula, cómo ellos reciben ese aporte del Comité Olímpico Internacional. Creo que las declaraciones del señor Richard Paragapaz han hecho un revuelo a nivel nacional, pero tiene que ser tomado como una oportunidad para poder mejorar como nación. Y nos damos cuenta que el deporte es la globalización del Homo sapiens. Los Juegos Olímpicos fueron creados para motivar, incentivar, mejorar y dar mucho más de lo que nosotros podemos dar en un evento de esa magnitud, porque tú demuestras tu ser competente y competitivo con los demás. Ese es el espíritu del cuerpo olímpico, ese es el espíritu de los Juegos Olímpicos. Buscar a través de estos Juegos Olímpicos que el ser humano dé mucho más de lo que puede dar, porque hay inspiración, porque hay trascendencia. Yo me imagino cuando conversa, le he visto en las entrevistas de Jefferson Pérez también, la emoción de llegar un joven de 22 años a un estadio lleno de más de 30,000 almas y que gritaban, aplaudían, silbaban. Y él dice que cuando tu desgaste físico llega a un momento, tu fuerza mental, tus sueños de llegar a ser alguien, hace que tus piernas corran.
y que des lo mejor, porque es la única oportunidad que tienes de conseguir algo que el resto de mortales y amigos no van a poder hacerlo. Entonces, ese es el espíritu de los Juegos Olímpicos, es así está estructurado los Juegos Olímpicos, ese es el propósito y el fin de los Juegos Olímpicos. Demostrarnos a la especie humana, al Homo sapiens, que en un momento de euforia puede dar mucho más de lo que éste se imagina. Y son ejemplos que está siguiendo también la NASA, ¿no? No sé si tú ya tú llegaste, tuviste acceso a la información de la NASA. La NASA el día sábado abrió un concurso que hay que registrarse en la página web de la NASA para 5 personas residentes americanos que hablen inglés, que tengan títulos de cuarto nivel y maestría en áreas estratégicas, porque van a pasar por un año, hasta 5 personas, en un ambiente lo más parecido y similar a Marte, porque se va a estudiar para ver y sacar hipótesis y sacar ecuaciones cómo podemos colonizar Marte. Es un proyecto que se nace recién esta semana, el día miércoles, sábado fue lanzado ya la convocatoria en los Estados Unidos. Bueno, yo tengo acceso porque estoy en Naciones Unidas. Quise aplicar, pero no soy ciudadano americano, no estoy residiendo permanentemente en Estados Unidos, porque sí me hubiese interesado participar, ¿no? Un estado físico también dicen que tenemos que tener bacano para poder vivir en ese ambiente diferente a la Tierra, que es Marte. Mira, cómo los Juegos Olímpicos comienzan a dar unas proyecciones y dejar sentado pautas para que una comunidad científica vaya determinando cómo podemos colonizar Marte. Esa es la inspiración que da los Juegos Olímpicos. Y ese es el propósito que hay en los Juegos Olímpicos. Esperemos y aspiremos que la sociedad ecuatoriana sepa aprovechar esta oportunidad histórica que hemos logrado tener 3 medallas de oro en un solo Juego Olímpico, porque eso es histórico. Jefferson Pérez desde hace 25 años ganó solo una medalla de oro. Hoy por hoy, 25 años después, hemos logrado 2 medallas de oro y una de plata. Y creo que tenemos 3 diplomas olímpicos. Entonces, es un logro histórico lo que ha hecho el país, con sus altos y bajos. Pero es momento y es la gran oportunidad de corregir, de planificar, de enmendar, de cambiar. No por nosotros, sino por nuestra sociedad. Darles esperanza a la juventud que en estos Juegos Olímpicos sean inspiración para que salgan de la delincuencia, que salgan de la droga, que salgan de los vicios y que se dediquen a esforzarse, a sacrificarse. Y para culminar mi intervención, sin sacrificio no hay victoria. Tengan la plena seguridad para darles esta parte del Comité Olímpico Internacional. Me he pasado 3 días leyendo información y sacándole lo sustancial, lo importante, no darles solo lata, darles las pepas. Sí, esto no es de títulos, esto es de interés, esto es de responsabilidad social, esto es de compromiso. Y los compromisos que Punto Rojo Radio, la calentura no está en las sábanas, siempre es dar lo mejor y dar más en cada programa. Gabriel. Así es, mi estimado Joffre. Seguimos completando la participación de Joffre. Nosotros como ecuatorianos, decía yo, regresamos a la Constitución. En la Constitución nosotros podemos leer, usted puede ingresar y buscar en Google, descárguese la Constitución de la República del Ecuador. Y usted la descarga en PDF y ya lo tiene en el teléfono celular o en el teléfono móvil, dependiendo de dónde está. La pronunciación es irrelevante, pero usted tiene un teléfono, una unidad, y lo puede descargar ahí. Y así puede descargar algunas otras leyes que a usted le interese en PDF, tranquilamente. Entonces, en la Constitución viene 3 artículos importantes. Esos artículos viene para hablar de lo que es el deporte general. Dentro del deporte ya se complementan, se desarrolla otros artículos más, otros conceptos más, en el cual solamente les voy a leer los 3 porque esos son los que
involucra al deporte. Para entrar en otra parte, pero primeramente vamos a hablar de esto, lo que está articulado. Todos los ecuatorianos dentro y fuera de nuestro país, dice cultura física y tiempo libre. Cultura física ¿qué es cultura física? ¿Qué es tiempo libre? Esas cosas son diferentes. Hablar de deporte es una cosa, hablar de educación física es otra cosa. Hablar de paralímpico es otra cosa. Hablar de recreación y tiempo libre es otra cosa. Sí, hablar de ciencias afines o ciencia científica dentro del deporte, hablar de tecnología dentro del deporte, es otra cosa. Pero todo eso es deporte. Entonces, el artículo 381 dice: el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas. Impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, que es importante, a nivel barrial y parroquial, y auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales que incluyen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado, en el mismo artículo, dice: el Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas, y deberán distribuirse de forma equitativa. ¿Comprendido? Esto queda grabado y ahí lo pueden repetir cuantas veces sean necesarias, o directamente pueden descargarse la Constitución y leerse el artículo 381, 382, 383. Y solo hemos leído el 381. Ya no lo vamos a leer más. Entonces, el artículo lo dice tan claramente, ¿no? Que el Estado creará, construirá infraestructura. ¿Por qué los imbéciles construimos canchas para hacer negocio en ámbito privado? Digo imbécil, con todo respeto. Si usted como sociedad, como ciudadano, como ciudadana, usted tiene ese derecho de hacer que el estamento público construya instalaciones deportivas para el uso y disfrute de usted como ciudadano, de sus hijos, personas mayores, personas adultas, jóvenes, mujeres, niños, niñas, todos. Pero usted lo que hace es construir canchas, más que todo para el vóley, para hacer negocio suyo. Eso por una parte. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, dentro de lo que es Juegos Olímpicos, de los objetivos, es buscar talentos, buscar de alguna manera el crecimiento personal, para buscar la paz mundial a través del deporte, para buscar la igualdad, para buscar las competencias educativas, empresariales, laborales a nivel global. Con los 3 medallistas de oro que nosotros tenemos, esto da a entender la capacidad intelectual que funciona en nuestro país, la capacidad económica que funciona en nuestro país, la capacidad social que funciona en nuestro país, la capacidad cultural que funciona en nuestro país. Todo esto representa en estos Juegos Olímpicos, porque en principio los Juegos Olímpicos viene a ser como un conflicto bélico, en el cual todo mundo va a la guerra, en el cual todo mundo quiere ser el vencedor. Todos están preparados, todos están capacitados, física, mental, psicológica, alimentación, están preparados todos, pero aquí no todos tienen la oportunidad de ganarse la medalla de oro, ni algún reconocimiento olímpico, porque hay personas que gracias a sus condiciones físicas, a su músculo esqueleto, obviamente tienden esa facilidad de ser mejor
que nuestra contextura física en el Ecuador. No vamos a comparar a un Usain Bolt con un atleta de velocidad como el que nosotros tenemos en Ecuador, o en Colombia, o en Perú, en Bolivia, en Latinoamérica. Va a ser difícil. Pero hay atletas que van saliendo, rompiendo esas marcas. Vamos a llegar a otro tema. Cuando hablamos de estas cosas, las organizaciones internacionales, representantes en todos los países aliados, en este caso Ecuador, sí recibe unas asignaciones económicas por parte del Comité Olímpico Internacional. El monto, tenemos que descubrirlo. Pero esas asignaciones supuestamente para toda la infraestructura, gestión, preparación, alimentación, diseño, planificación, estudio, análisis de lo que es ciencia científica, de lo que es formación, preparación nacional e internacional, de formadores, de técnicos, de gente de protocolo, de gente en derecho deportivo, para que puedan desarrollarse dentro de esas áreas, dentro de las competencias internacionales, no competición, sino competencias internacionales, porque esto ya se transforma en una ley internacional. Pues en esas preparaciones muchas personas se gastan dinero, de alguna manera, como en Ecuador se ha notado hace años atrás, y en estos tiempos también se ha notado un desmadre, digámoslo así. Aquí hablamos del equipo técnico, del staff, hablamos de fisioterapeutas, hablamos de psicólogos, hablamos de nutricionistas, hablamos de masajistas, hablamos de un sinnúmero de personas preparadas que van a custodiar a esas personas. Lo que pasó con Richard Carapaz fue un dilema muy internacional, no solamente ecuatoriano, fue un dilema muy internacional que abrió esa cajita de sorpresa que tiene el Ecuador. Más aún, el vicepresidente, me parece, el vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, a dar un discurso, una respuesta estúpida. ¿Cómo le podemos decir? Es que si tenemos ministros, si tenemos personal cualificado dentro del Comité Olímpico Ecuatoriano, se sobreentiende que tienen que estar a la altura. Porque hay personas, como hoy tuve un inconveniente en universidad, y les decía, eso lo pueden decir a personas que desconocen. Porque me querían obligar a hacer unas cosas que no está estipulado dentro de la ley. Entonces yo, como sé el tema ese y sé profundamente el tema ese, entonces ya no, eso lo pueden sorprender a una persona o a personas que desconocen. Y claramente, volvemos atrás en nuestro país, siempre tendremos que recordar y recordarles a ustedes que esas personas que están en la función pública, representando a nuestro país, ya sea en política, ya sea en cualquiera de los ámbitos, les va a ser mucho más fácil sorprendernos a nosotros, porque nosotros carecemos de esta información, carecemos de esa educación, carecemos de esa cultura social que podríamos tener fácilmente acceso a tener y disponer cómo funciona ese ámbito. ¿Por qué? Porque si la ley está diciendo en este artículo 381 la participación que masificará el deporte, entonces no es que el Comité Olímpico Ecuatoriano recibe a los atletas o los clasifica a los atletas, no, todos los atletas de nuestro país, todos, absolutamente todos, tienen el derecho de participar, y que el Estado tiene que subvencionar esa preparación. ¿Cómo usted puede reclamar si ni siquiera sabe de la ley? Pero usted, como no sabe, tranquilamente contrata un abogado. Pero aquí no hace falta contratar un abogado o pedir un servicio de esa índole, porque usted, como ciudadano, también tiene que saberlo. Como usted tiene unas tablas de entrenamiento, como usted tiene unas tablas de preparación, tanto de día, por la tarde, la noche, el descanso, las horas de descanso, las horas de ver incluso la televisión, a la hora de comer, qué comer, cómo comer, todas esas cosas forman parte de la formación de un nutricionista en el campo deportivo.
para que usted pueda desarrollarse, la masa muscular, el sistema cardíaco, la circulación sanguínea, todas estas cosas pueda funcionar en su cuerpo y así pueda desarrollar y ir desarrollando más frecuentemente y pueda tener mejores resultados. Estas cosas, si usted no lo sabe, ¿cómo reclama? ¿Cómo ejerce ese derecho? Muchas de las personas me han escrito para decir, Gabriel, es que acá nos estafan. Que Gabriel, que acá los dirigentes de la concentración deportiva de Pichincha son unos sinvergüenzas, ya es que no hay otra palabra más, sinvergüenzas totales. Que en Guayaquil igualmente. A día de hoy, en paz descanse, Carlos Luis Morales falleció, de la noche a la mañana falleció, y ¿dónde quedó la corrupción? Y toda esa corrupción que se destapó, donde en cual estaba también involucrado Jimmy Jairala como prefecto. Entonces, todas estas cosas perjudican al deporte, porque son políticas que están funcionando a través de líderes políticos. Pero no es la persona que me venga a decir, es que no nos metemos en política. Todo está metido dentro de la política. Y cuando se maneja miles, cientos de miles y millones, pues naturalmente, ¿quién no va a querer estar ahí para coger un pellizco? Y como usted no sabe cómo funciona esto, cómo se distribuye esto, y usted prefiere hacer canchas para ganar dinero vendiendo cervezas, pues el que está en la administración pública dice, mejor déjales que armen sus canchas de vóley. Más nos facilita a nosotros, porque tranquilamente la función pública es la responsable de construir pistas, instalaciones. Dice, no, mejor que construyan ellos. ¿Y cómo los construyen? Con palos, con plásticos, así, tipo campamentos. Y ahí, supuestamente coliseos, supuestamente campeonatos, en el cual no se desarrolla una actividad en condiciones favorables para el desarrollo humano, como dice el artículo, tan tranquilamente, ¿verdad? No permite el desarrollo humano, no permite el desarrollo emocional, no permite el desarrollo psicológico. Entonces, ¿cómo evolucionamos como personas, como seres humanos, como sociedad, como vecindario, como familia, si todos nos metemos en el bote? Si todos vamos ahí a la chanchera, podríamos decir. ¿Cómo evolucionamos? Es una grosería. Tómelo como usted quiera, amigo mío. Pero si nos vamos ahí, no, ahí es que ahí estamos a gusto. Tantos años ahí, ¿por qué no se pide a la administración pública que se cree un proyecto? ¿Por qué usted no se suma a ese proyecto? Es decir, esta idea es la que nosotros queremos. No para hacerme dueño del polideportivo o coliseo o de las instalaciones deportivas, porque todo eso tiene que entrar a un concurso dentro de las organizaciones deportivas en las cuales tienen que irse turnando la administración para que no sea dueño este club o aquel club. Cada administración entra a oposición, a hacer la oposición de las condiciones que ellos prestan, y si están en condiciones de prestar ese servicio para que se desarrolle, ¿qué planeamientos quieren hacer ahí? ¿Qué quieren hacer ahí? No, pero lo que ustedes quieren en las canchas es para vender hornados, vender fritadas, vender todo un sinnúmero de cosas. Cervezas por aquí, helados por acá, espumillas, chochos, pan y toda esa historia. Separar deporte. Por eso hay 3 artículos para hablar de deporte. Separar gastronomía. Separar todo un sinnúmero de cosas que nada tiene que ver con el deporte, que es la nutrición. Por eso esos temas son muy importantes que usted debe tener en cuenta. Para hablar de estas cosas, como un señor me decía, Gabriel, es que usted no sabe del vóley, ¿y por qué no sé? Pues que usted no es apostador. Pues digo, yo no puedo ser apostador porque de lo contrario, si fuese mi país de alguna manera regulado, yo le estaría denunciando.
por manejo de dinero. Cositas. Amigos, esto es muy importante. Lo que pasó con Richard Carapaz hace que hablemos de estas cositas, porque lo que pasa en la alta competición es lo que nosotros no podemos desarrollar en la parte inicial, en el proceso. No podemos desarrollar. Entonces, como no hay no está bien estructurado, obviamente hay personas que salen adelante por sí solas, como Richard Carapaz, pues se hizo notar de que todo lo que tenía que formarse en la parte de abajo, la parte formativa, no existía. Ahora díganme ustedes, el fútbol, que tanto vienen ahí como tontos ahí a hablar del fútbol, de mi Barcelona, de mi Emelec, de mi Nacional, de no sé quién. Yo también he sido hincha de algunos, me ha gustado ser hincha de algún equipo de fútbol de nuestro país, Ecuador. Pero no soy un tonto perdido para decir, no, es que este es mi club. Sí, pero Copa Libertadores, sí, pero cuando van a jugar en otros países, ay, quedamos como tontos solamente viendo el estadio. ¡Wow! El estadio, ay, ahora que me toca jugar contra Messi, yo mejor voy a darle patadas al Messi para que no juegue. Hay otros deportes en el cual estas Olimpiadas les han dado bien un puñete en la boca a todos, a todos. Que hay otros deportes que hacen quedar bien a nuestro país Ecuador. Y esos deportes son los deportes, las disciplinas deportivas que muchos de nosotros no les tomamos en cuenta. La chica que ganó la medalla de oro, además desde pequeña, fue discriminada, fue humillada, fue maltratada, fue por toda la brutalidad de sociedad, de cultura social que tenemos nosotros los ecuatorianos, desde la escuela, desde el colegio, que fue bien discriminada, bastante discriminada. A pesar de todo, ella siguió con su talento. Porque eso de alzar pesas supuestamente era de hombres. Pero ella quería hacer eso lo que le gustaba. Y eso lo que le gustaba para muchos sinvergüenzas de ustedes que en ese momento ahora serán mayores que yo, desde luego. Les dieron en la boca. Y regresamos a... ¿Qué año fue? En 1872, algo así. Donde fue la primera mujer que participó en los Juegos Olímpicos. Y regresamos. Nuestra precariedad educativa para pensar de que las chicas no pueden jugar. No pueden hacer deporte. En nuestro país. Y dentro de nuestro país, que es incluso, somos lo que somos egoístas. Entre nosotros mismos nos discriminamos. Entre nosotros nos tenemos envidia. Entre nosotros no progresamos. Eso es un retroceso de lo que dijo Richard Carapaz. Porque teniendo recursos, como dice la ley, ¿por qué no como sociedad, como grupo, como sector, por qué no planificamos un plan de estudio y nos organizamos? No para hacer huelgas, no, es que vamos a hacer huelgas si no nos dan una cancha. Eso es de cobardes, de gente mediocre, de una sociedad mediocre. Yo por lo menos doy ideas para construir algo para el país. Entonces, ¿por qué no es el momento de actuar? Es el momento de diseñar. ¿Por qué tienen que ustedes esperar de un político? Así es, amigos. Es el momento de hacer y presentar a las autoridades competentes. Y si las autoridades competentes no le toman en cuenta, pues hacer que los medios de comunicación hagan visible su idea. Pero no me digan, es que el club formativo especializado del Ecuador, y les he dicho, eso no vale. Porque lo mismo pues, los ensacados sería club de ensacados formativos especializados.
Ya le estamos diciendo que la parte social en tema educacional ha fracasado. Amigos y amigas, un gustazo. Jofre. Bueno, el tema nace que tenemos que ser proponentes. La Constitución prevé, te da el artículo 95, 96. Tenemos que aprender a trabajar articuladamente porque aquí vemos que hay un divorcio terriblemente grande entre el Ministerio del Deporte y el COE ecuatoriano. Creo que es momento de trabajar articuladamente porque las infraestructuras que se ha montado el Ecuador lo han hecho en diversos gobiernos. Allá está el gobierno de Lucio Gutiérrez, que fueron a hacer polideportivos no homologados internacionalmente en medio de la selva, que ni siquiera hay una carretera, ni de tercer orden, un chaquiñán. Es porque trabajamos aisladamente, porque cada uno defiende su metro cuadrado y cada uno ve hasta la punta de la nariz. No somos capaces de ver hacia el horizonte. Creo que estos Juegos Olímpicos lo han demostrado. Cuando se trabaja con un horizonte grande, cuando tú estás en una guerra comercial tan grande como es la de ahora Estados Unidos y China, tú ves ahí que fue una pelea estrecha, porque parece que son juegos, solo juegos deportivos, que son competencias, pero también es político. ¿Cómo posicionas a tu país? Y mira, China ha trabajado fuertemente en ese tema, ¿no? Es un país que en la ruta de la seda 2 del siglo XXI tiene sus objetivos claros y trabajan hacia allá. Mira los resultados que tiene China cuando una gran clavadista china, una niña Yong Chan Kwan, de 14 años, gana la medalla de oro en estas Olimpiadas. En una plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos obtuvo la dominación y gana la medalla de oro con un 10 perfecto. Miren, porque hay trabajo desde el Estado, es un trabajo estatal, porque China tiene que posicionarse ante el mundo como una potencia. Y esos son los resultados cuando tú trabajas articuladamente con el Comité Olímpico Chino, el gobierno, la cartera de Estado correspondiente, no solo la de deporte, porque allá tienen deporte y educación, lo que teníamos nosotros antes del 2008 con la Constitución de Montecristi, desbaratamos al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, porque antes era así. Las tres materias era regida por la misma cartera de Estado. Entonces, para crear esa burocracia, esa tecnocracia, ¿no es cierto? Intelectuales increíbles, el gobierno del señor Correa, pues, hace que el Ministerio de Cultura, de Educación vaya por un lado, el Ministerio de Deporte por el otro, el Ministerio de Cultura por el otro, y aquí se desmanteló todo. Creo que como los ciudadanos de Montecristi allá en Manabí se unieron para sacar a un grupo de militares que estaban en el cerro, protegiéndoles, y gritaban que eso es un logro, que el pueblo unido jamás será vencido. Sí, pero hay que saber hacer las cosas con claridad y objetividad, pues. Sacan a los militares y esperemos que mañana no haya minería ilegal como en Buenos Aires, esperemos que los narcotraficantes no se posesionen ahí y esperemos que los traficantes de tierras no hagan de las suyas, pues. Esperemos que esa población que tanto dice que el pueblo unido jamás será vencido, propongan y reforesten el cerro de Montecristi, por ejemplo. Entonces, acá te tienes en el reporte proponer, en base de la norma constitucional, una planificación que vaya unida a los objetivos del COE internacional. Caso contrario, caso contrario, no tendremos resultados. Entonces, un saludo fraterno a los tiempos que nos sigue, a la doctora Fanny Rodríguez Sevilla, es rectora del Colegio Montúfar. Un gran saludo a una dirigente de aquí de Quito, que es Patricia Benavides, Byron Cano en Tulcán, Mayra Coro en Yaruquí, Diego Vizcaíno en Quito, así mismo.
casi todos dirigentes y todos deportistas barriales y gente que está con la juventud, con la sociedad, impulsando y apoyando cambios en su país, en el Ecuador. Es momento de unirse, es momento de proponer. Proponer no es ofender, pero en la vida hay que comenzar y actuar de otra manera. Conmigo hasta el día jueves, que la calentura no está en las sábanas. Mi estimado Joffre, muchísimas gracias, amigos y amigas, a todos ustedes. Un abrazo muy fuerte. No se sientan ofendidos, la realidad es esa. Debemos empezar a trabajar estructuradamente bajo un contexto legal. El contexto legal existe, el contexto está articulado. Nosotros somos las personas incompetentes, incapaces de desarrollar una planificación conjunta. No como siempre dice, ya Gabriel, enséñanos, ya díganos la planificación y luego, no, es que yo ya tengo hecho por acá, no, es que ya tengo hecho por acá. Eso es de una sociedad mediocre, vulgar y sinvergüenza. Tenemos que trabajar en conjunto, porque lo mismo es uno en Guayaquil que en la China o en la Conchinchina. Lo mismo es un hola en Guayaquil que en cualquier lugar del mundo, pero con diferente idioma. El amarillo, el blanco, el negro es lo mismo en todo el lugar del mundo. Entonces, aquí se habla de seguir unos lineamientos un poco globalizados, aprendiendo de estos países que conocen más que nosotros. Por eso están ahí. De lo contrario, no fueran países desarrollados. Primero, ser consciente de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Un abrazo muy fuerte, Joffre. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón, amigos y amigas. Un abrazote muy fuerte a todos ustedes. ¿Quieren hablar del vóley? Ya saben, aquí hablamos del vóley, pero ya para entenderlo, no para seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo. La calentura no está en las sábanas, programa muy dedicado al hablar de la realidad. El próximo jueves, o sea, el que viene, estaremos aquí a la misma hora, a las 2:30 en Ecuador, 21:30 en el territorio español. Un abrazo muy fuerte de quien les habla. Les vamos a dejar con un poquito de música, pero la música sigue las 24 horas del día. Y aquí en Punto Rojo Radio no se corta la señal. De hecho, tenemos unas buenas amplificaciones para que usted escuche. Y además tiene la aplicación gratuita que usted puede descargarlo y escuchando todo lo que usted quiera. Para ello, Punto Rojo Radio. Y está esto, que se llama Las Bombitas. ¿Ustedes no la han escuchado la bomba? Sí, sí, ¿verdad? Tú sí, no, yo sé. Nosotros somos de música ecuatoriana.